Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ole Televisión. Hoy vamos a continuar, como siempre, fieles a nuestro compromiso de divulgar los modelos electorales más importantes que existen en la actualidad. Vamos a continuar con esta tarea de manera que los ciudadanos que se acerquen a la campaña Otra Ley Electoral y deseen informarse sobre las distintas posibilidades que ofrece una reforma de este tipo puedan adquirir un conocimiento genérico al respecto. Lo hemos repetido en multitud de ocasiones. Para la campaña Ole, tan importante es difundir la necesidad de reformar el sistema electoral español como que la sociedad esté preparada para cuando llegue dicho cambio, que llegará, sin duda, más pronto que tarde. Hoy vamos a tratar dos sistemas, el voto preferencial y el voto alternativo, dos modelos muy conocidos que, ofreciendo una importante libertad de elección al votante, atemperan las consecuencias de barreras de entrada legales o fácticas, es decir, aquellas que las impone la norma o que se producen de facto como consecuencia de la existencia de circunscripciones pequeñas. Para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Gemma Sánchez Medero, ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Gemma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña hoy Enrique Conejeros, la primera vez que está con nosotros, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández y es director del Grupo de Investigación Democracia y Buen Gobierno. Enrique, muchísimas gracias, como siempre les decimos a nuestros invitados, y un placer tenerte con nosotros hoy en Ole Televisión. Un placer para mí y gracias por contar conmigo para difundir esta reflexión sobre sistemas electorales y las posibles modificaciones o reformas que se puedan hacer. Y saludamos también a Lorenzo Abadía. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A Lorenzo ya le conocen, es empresario y analista político. Pues si os parece bien, comenzamos ya con estos dos sistemas. Gemma, empezamos contigo. Te voy a preguntar en primer lugar por el voto preferencial. Explícanos brevemente en qué consiste este sistema. Pues el voto preferencial se idea principalmente para poder, digamos, dejar libertad a los ciudadanos para ejercer el derecho al voto a distintos candidatos. Es decir, es dar la oportunidad de establecer un ranking de candidaturas, porque hay distintas modalidades de voto preferencial según el tipo de cómo se llama, de cómo esté conformada la candidatura, pues evidentemente varía, digamos, sustancialmente, ¿no? El voto preferencial lo que te permite es ordenar tus preferencias a la hora de ejercer el voto. Enrique, ¿cuáles serían las ventajas que podríamos tener en España si se aplicara un sistema como este? Bueno, siempre las reformas que se solicitan o se demandan de la ciudadanía con respecto a nuestro sistema electoral siempre vienen derivadas sobre todo de las listas cerradas y bloqueadas, ¿no? Y que el ciudadano y el votante tenga la posibilidad de elegir los candidatos. Yo creo que a lo mejor hay varios estudios recientes que reflejan que ese tipo de voto preferencial, por ejemplo, se podría aplicar con mayor facilidad en las elecciones autonómicas, ¿no? Que es donde se podría hacer algún tipo de reforma de esta naturaleza, porque permite, obviamente, ya empezar a hacer esta praxis de que los electores puedan elegir o por lo menos hacer sus preferencias de candidatos y que no sean los partidos los que nos entreguen ya la lista bloqueada y cerrada con sus candidatos a dedo, ¿no? Y sean los ciudadanos los que puedan de alguna manera modificar este planteamiento inicial y hacer un vínculo más estrecho entre candidato y elector, ¿no? Que es una de las grandes brechas de las democracias, donde cada vez más se alejan los representados de los representantes. Entonces, yo creo que un tipo de sistema de voto de lista más abierta o que no esté bloqueada, por lo menos empezamos ya a atisbar una mayor o cerrar esa brecha de desafección, una de las grandes brechas de desafección que existen actualmente en nuestro sistema electoral. Lorenzo, ¿cuáles serían los inconvenientes que tendría este sistema, si es que tiene alguno? Bueno, yo le veo más convenientes que inconvenientes. Yo estoy con Enrique en el sentido de que, por resumir,
este sistema, para que la gente lo entienda mejor y con menos, digamos, nomenclatura técnica, es un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Al final, el voto preferencial que se suele aplicar en las candidaturas y en los sistemas, yo diría proporcionales, en donde de listas de partido, no los sistemas mayoritarios. Allí opera para este tipo de preferencias otro sistema que analizaremos después. Esto tiene la facultad de quitar o de limitar, de paliar uno de los aspectos que nosotros siempre criticamos tanto en términos generales y en concreto de nuestro propio sistema electoral, ¿no? Del sistema electoral español, que es la fuerza que tienen las cúpulas de los partidos políticos a la hora de poner candidatos y de fijarlos allí y, por lo tanto, exigirles finalmente, y como consecuencia de eso, pues una obediencia que nosotros a veces la llamamos casi canina, perruna o lo que sea, ¿no? Es decir, en donde al final prima por encima de todo la fidelidad a la persona del jefe, ¿no? Y no la responsabilidad con sus votantes. Yo creo que esos sistemas preferenciales, en ese sentido, es el sistema que permite a los ciudadanos incluso intercambiar, no solamente dentro de una lista, sino poder elegir. Si, por ejemplo, salen en una circunscripción 10 diputados, los sistemas más abiertos preferenciales permiten, no todos, pero permiten que un votante pueda elegir 10 nombres de distintas listas electorales en distintos partidos, es decir, pues fulanito de tal de este partido, menganita de este otro partido, así. De manera que los candidatos, que al final se convierten en representantes, han debido mucho más a su propio nombre y a su propio prestigio, como bien decía Enrique, en circunscripciones que no son muy grandes, porque si no, conocer a los candidatos es más complicado. Pero 5, 10, 15 escaños son suficientes, como analizábamos el otro día en Finlandia, que sería el modelo finlandés, que sería el tamaño medio de la circunscripción, permite una cercanía en cuanto a adquirir una cierta popularidad o prestigio dentro de su distrito electoral para ser votado. ¿Y eso qué significa al final? No solamente que se rompe con esa partitocracia que nosotros criticamos tanto, sino la consecuencia de la ruptura de la partitocracia. ¿Y cuál es? Pues que el elector, el representante, se debe necesariamente a sus votantes, porque probablemente salga elegido de nuevo si ha actuado bien respecto a su circunscripción, y no saldrá elegido por muy fiel que haya sido a la dictadura de la cúpula de su partido político, como la ciudadanía, en el caso de que la ciudadanía o sus votantes pues no hayan visto en él las características y el comportamiento que esperaban del mismo. Por lo tanto, yo veo más ventajas que inconvenientes. Puede haber inconvenientes, entre otras cosas, tiene que haber listas. Ya sabéis que hay muchas personas que creen, los que critican este sistema, que las listas pues no son del todo convenientes, y que las circunscripciones de partido, de uninominales, de distrito unipersonal, pues son mejores porque la cercanía todavía es mayor que en un sistema de listas, aunque haya voto preferencial. Luego están los grandes detractores del sistema, es decir, los defensores de lo que nosotros diríamos la partidocracia. Y estos critican este sistema, pero lo critican en el sentido contrario. Lo que dicen es que se rompe la unidad del partido, que no hay un vínculo entre no hay una sintonía ideológica entre todos los miembros que forman parte tanto de un partido como una lista electoral, que añade una cierta complejidad al modelo y al sistema y al procedimiento electoral, que probablemente sea un poco más caro en cuanto al propio procedimiento, porque tiene que haber más papeletas y más posibilidades, incluso un sistema de registro, yo diría ya informático, pues un poco más sofisticado, etcétera, etcétera. Hay detractores y hay desventajas, pero vistas desde ese punto de vista. Yo creo que desde el punto de vista de la libertad política, de la libertad que debería tener todo ciudadano, y ojo, no solamente me estoy refiriendo al sufragio activo, sino también al pasivo, aquel que se quiera presentar a través de unas primarias, aunque sea por medio de un partido político, ante sus ciudadanos a unas elecciones, creo que tiene, en la medida en que sea una persona medianamente representativa y con un mínimo prestigio, pues una buena parte del camino ganado. Por lo tanto, pese a que tú me has preguntado por las desventajas, Xavi, yo le encuentro más ventajas.
Pues enseguida analizaremos el voto alternativo, que es el otro sistema sobre el que vamos a hablar hoy, pero como siempre decimos, este es un programa que tiene como objetivo final cambiar la ley electoral española. Es por lo que hemos puesto en marcha la campaña Otra Ley Electoral. Y te vamos a invitar a que entres en nuestra página web y a que firmes esta petición. Muchos de los males que padecemos en España a día de hoy son consecuencia de una ley electoral mal hecha y por ello consideramos que es muy importante cambiarla. Entra en otraleyelectoral.es y firma para que cambiemos esa ley electoral. También lo puedes hacer a través de la página web www.change.org/otra ley electoral. Te explicamos cómo firmar en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabéis, para firmar esta petición de cambio de ley electoral en España, lo que tienes que hacer es entrar en otraleyelectoral.es, firmar ahí, o si no, en la página web de www.change.org/otra ley electoral. Decía yo, antes de ver este vídeo, que íbamos a tratar otro sistema a la vuelta de esta pequeña cuña y es precisamente el voto alternativo. Enrique, cuéntanos cuáles serían las principales características de este voto alternativo. Bueno, el voto alternativo podríamos clasificarlo también con un tipo específico de voto preferencial, pero que tiene una praxis más de Oceanía, ¿no? Podríamos identificarlo con el sistema australiano y es básicamente con la misma razón, ¿no? Ya sabemos que los sistemas mayoritarios, el primero que llega se lo lleva todo y realmente hay unas mayorías que pueden ser simples o más reforzadas, pero la mayoría y se desperdicia un gran número de votos y un gran número de electores no tiene representación, pues este tipo de voto alternativo lo que provoca es colocar unas ciertas preferencias y que el votante tenga también la posibilidad de hacer preferencias a los candidatos, ¿no? Y catalogar o rankear a los candidatos 1, 2, 3 y después se van eliminando los menos votados y se van repartiendo los votos. Esto es una modalidad para que los sistemas mayoritarios no sean tan rudos con el voto que se desperdicia y por tanto los votantes también tengan posibilidad de hacer preferencias a esos candidatos y redistribuir un voto. Según dicen los australianos y su praxis, pues ha evitado polarizaciones, ha dado más posibilidades al centro, a las minorías, etcétera, que con un sistema tradicional mayoritario pues no lo posibilitaría. Bueno, es un tipo específico, pero es la misma idea, ¿no? La misma idea, ya sea proporcional, ya sea mayoritario. La idea de este tipo de voto es darle la capacidad de elección al votante de que pueda conectar con el candidato de alguna manera y él mismo hacer una ordenación de las preferencias. Y esto acerca mucho más al representado del representante, que es una de las grandes dificultades de la democracia. Hoy no, ese abismo que existe entre los electores, los ciudadanos y nuestros representantes, que ya sea por un sistema mayoritario, ya sea por un sistema proporcional, los partidos políticos siguen todavía designando candidatos, bloqueando listas, poniendo orden de preferencia y nos dejan migajas a los votantes a la hora de decidir, bueno, qué hacer, ¿no? Si votamos la lista que me has dado cerrada o como mucho, pues tengo la posibilidad de no votar o de anular mi voto, ¿no? Entonces, bueno, nos dan pocas alternativas y yo creo que una modificación de esta naturaleza, pues ya sea proporcional o ya sea mayoritario, darle capacidad al elector siempre es bienvenida. Gemma, sería un sistema que en España nos traería todas estas ventajas que ha enumerado Enrique. Yo creo que sería un sistema mucho más adecuado que el que tenemos actualmente. Vamos a ver. Todo sistema electoral, no hay ningún sistema electoral que sea perfecto, ¿no? Y es cierto que estos sistemas lo que hacen es intentar garantizar una mayor representatividad. Pero esto a veces un poco es la pescadilla que se muerde la cola. Para poder ser elegido tienes que ser conocido. Para poder ser conocido tienes que tener una serie de recursos. Y es cierto que allí donde se está aplicando estos sistemas se abre una lucha encarnizada entre los distintos candidatos por obtener el mayor número posible de recursos que les impulse sus campañas electorales. Por lo tanto,
un ciudadano, vamos a decir, o un militante de un partido normal o un ciudadano independiente tiene gran dificultad también para poder obtener, digamos, el apoyo popular que le permita obtener esa representación en una cámara parlamentaria, ¿no? Este es sin duda uno de los inconvenientes que podríamos encontrar. Lorenzo, no sé si le ves algún inconveniente más a este sistema. He leído incluso que se le llama sistema de segunda vuelta rápida también, ¿no? Es otra de las maneras de llamar a este sistema, porque se produce casi una segunda vuelta instantánea y no hace falta hacer dos elecciones diferentes como ocurre en países como Francia. Exacto. Es que la cuestión y la diferencia fundamental, yo diría, entre los sistemas preferenciales y los sistemas alternativos, yo diría que es el ámbito en donde se aplica. El preferencial se aplica en circunscripciones más grandes porque tiene que haber listas, o casi es una cuestión que se demanda que tenga que haber listas de tal manera que los electores puedan elegir, los ciudadanos puedan elegir y cambiar, intercambiar entre las listas para romper esa disciplina de partido. Es verdad que para estar primero incluido en las listas has tenido que someterte probablemente a unas primarias en un sistema, yo diría, pues del todo o muy democrático, y que además tienes que tener luego, gozar de un cierto grado de conocimiento, de popularidad personal, para que los votantes pues te reconozcan y te voten. Para eso, lo que también apuntaba Enrique, yo creo que es interesante, es decir, que las circunscripciones no sean muy grandes para que uno no tenga que invertir una ingente cantidad de recursos económicos para ser conocido. Hay veces que uno puede ser conocido incluso sin haber gastado, puede tener un prestigio personal en cualquier otro ámbito en la vida, que además muchas veces es muy saludable y muy deseable que eso ocurra y que dedique unos años a la política y no hacer de esto un trabajo y una profesión. Sin embargo, el voto alternativo yo lo veo más dentro de los sistemas de diputado de distrito, es decir, aquellas circunscripciones en donde solo sale un elector, no tanto por la cercanía con sus propios votantes, porque eso ya lo da la propia circunscripción, el hecho de que solo sea uno quien se presenta. Al final se vota mucho más a las personas, o desde luego mucho más que en los sistemas de listas, y a veces se vota exclusivamente a las personas. La clave para mí del alternativo es lo que planteábamos, esa especie de segunda vuelta encubierta, más barata, instantánea, que se produce en el caso de que no haya habido una mayoría por parte de uno de los candidatos. A mí eso me parece muy bien, porque una de las críticas, aquí lo hemos mencionado en los sistemas electorales, en el diputado de distrito, que es, digamos, por antonomasia el más representativo de los sistemas de circunscripción unipersonal, que la desventaja, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos, no en Francia, es que al no tener una doble vuelta, el que gana, como decía también Enrique, que el de winner takes it all, ¿no? El ganador se lo lleva todo, puede hacerse con un escaño, pongamos por caso, con un 29% de los votos emitidos, válidos, ¿no? Y eso genera, para muchos críticos, una situación, pues, digamos, de muy poca asistencia y reconocimiento a todos los otros votos que son mayoritarios y que no han encontrado al final una representación. Francia lo resuelve con la doble vuelta. Yo creo que es más sencillo y mejor hacerlo de esta manera. Si el ganador no ha conseguido la mayoría absoluta, rompiendo así, creo que es importante hacer un matiz, porque los que defienden, mejor dicho, los que atacan este sistema, siempre se refieren a esa famosa paradoja de Arros, que es decir, cuando uno tiene mayoría, cuando no tiene mayoría, resulta que está gobernando. En una democracia gobiernan las minorías, no gobiernan las mayorías. Eso, ¿cómo se le da la vuelta a la paradoja de Arros, que parte un poco también de la paradoja de Condorcet? Pues muy sencillo, con esa doble vuelta. Al final, cuando solo se presentan dos, uno tiene que tener la mayoría absoluta. Ya está representando a más de la mayoría. Muchos podrán seguir diciendo, bueno, pero hay una minoría muy importante, muy grande, no representada, pero al menos gobierna la mayoría, ¿no? En este caso, con el voto alternativo, ocurre lo mismo, como apuntaba Enrique. Es decir, le da la vuelta y si no se tiene mayoría absoluta, los que no han tenido, empezando por el último, que quedan descartados, el menos votado, ya le da
por el voto preferencial, el votante del candidato menos votado ya pasa sus votos a quien haya elegido. De tal manera que al final, y ese sistema se va produciendo sin solución de continuidad hasta que uno de los candidatos acaba obteniendo mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que no es tanto la cercanía con el votante que se consigue con la circunscripción única, como el hecho de que quien gobierna ya de una manera, eso sí lo apuntaba muy bien y muy claramente Enrique, más representativa, ya es más representativa de su propio electorado. Yo creo que esa es la verdadera ventaja. Y a la pregunta que tú hacías, Xavi, pues la respuesta es, efectivamente, es una especie de doble vuelta instantánea y probablemente más barata. Después de analizar estos dos sistemas, enseguida vamos con la ronda de conclusiones, pero antes te queremos recordar que si quieres participar en la campaña Otra Ley Electoral y firmar para que se produzca ese cambio que tanto deseamos, que es el cambio de la ley electoral española, nosotros te ofrecemos 2 vías para que puedas firmar esta causa. La primera de ellas, nuestra página web www.otraleyelectoral.es. Puedes entrar en esta página y firmar la petición de cambio de ley electoral en España. También lo puedes hacer a través de change.org/otraleyelectoral. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por Otra Ley Electoral. Pues ya lo sabes, otraleyelectoral.es es la página web donde puedes entrar a firmar la petición de cambio de ley electoral en España y también en change.org/otraleyelectoral. Vamos ya por la ronda de conclusiones que hacemos todas las semanas después de tratar un tema en estos episodios de Ole Televisión. Gemma, empezamos contigo. ¿Cuál sería tu conclusión respecto a los sistemas electorales que hemos analizado hoy? Vamos a ver, mi conclusión sería, lógicamente, que cuanto mayor poder de decisión tenga un elector sobre sus representantes, mejor es el sistema electoral, ¿no? Esa es la conclusión. Enrique. Sí, yo creo que siempre va a haber un debate entre gobernabilidad y representatividad. Eso siempre va a existir, es independiente del diseño electoral y hemos visto ahora durante la pandemia que da lo mismo el tipo de sistema, la efectividad de los gobiernos varía independientemente del tipo de gobierno y el tipo de sistema. Pero es verdad que la brecha de legitimidad solo se puede, o una de las maneras de mejorarla, es acercar al elector al representante. Y por tanto, una vía indefectiblemente muy válida es utilizar listas abiertas, listas donde los electores puedan elegir sus representantes, reordenarlos y así de alguna manera tener esa capacidad de elección que muchas veces los votantes echan en falta. Lorenzo, ¿tu conclusión? Pues lo mismo que plantean Gemma y Enrique. Es decir, los dos sistemas desde luego cumplen con los criterios de nuestra campaña, con las 4 máximas que nosotros tenemos establecidas, 2 de ellas como mínimo, y desde luego abundan en beneficio de la libertad política, del sufragio universal activo y también del pasivo. Uno de ellos acerca literalmente a los electores, cuando el de las listas abiertas y desbloqueadas, el sistema preferencial, y el otro hace que el candidato, porque se suelen dar, como decíamos, en las circunscripciones uninominales, en donde solo sale un diputado, acercan ese diputado a la mayoría, es decir, lo convierten en más representativo de un número mayor de ciudadanos, lo cual, pues como decían mis contertulios, abunda en beneficio, en todo caso, de la democracia. O sea que son dos sistemas que yo creo que deberían aplicarse casi siempre y, en todo caso, aun eligiendo un sistema, vamos a decir, como definiéndolo más complejo, como pueden ser los sistemas proporcionales, como pueden ser los mayoritarios. O sea, esto serían matices a esos grandes bloques, o el sistema mixto alemán que también hemos tratado, son matices a esos grandes bloques en los que se califica y cualifica los modelos electorales, pero que yo creo que los depuran, los matizan y los mejoran sustancialmente. Pues dejamos aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los 3 invitados por haber estado con nosotros. Enrique Conejero, ha sido un placer tenerte en Ole Televisión. Espero que sea la primera de muchas. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarme. Gemma Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una tarde más.
Muchas gracias a vosotros por seguir contando conmigo. Y Lorenzo Abadía, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en este programa. Gracias a nuestros contertulios y gracias a todos. Buenas tardes. Nosotros ahora continuamos en el debate en el que vas a participar tú que nos estás viendo. Si estás viendo este programa en Zoom, te recomendamos que sigas en esta plataforma porque a partir de este instante nuestros contertulios van a responder a tus preguntas, a todos aquellos matices, a todas aquellas cuestiones que se hayan podido quedar en el tintero. También puedes hacer tus aportaciones en este debate que arranca ahora mismo en esta plataforma, en Zoom. Tienes el enlace aquí abajo. Si nos estás viendo desde YouTube o Facebook, puedes clicar ahí y entrar en la reunión de Zoom donde va a tener lugar esta macrotertulia. Antes de finalizar, como siempre, te recordamos que el objetivo de esta campaña es cambiar la ley electoral española y por ello tienes 2 vías para poder firmar esta petición que creemos que es tan importante en Ole Televisión. La primera de ellas, la página web www.otraleyelectoral.es y también www.change.org/otraleyelectoral. En estas 2 webs puedes firmar para que se cambie la ley electoral española. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.